Hola amigos, hola amigas, muy buenas tardes. Soy su amigo Raúl Ávila, una edición más de tu canal ¿Tú crees que es justo? Y recibo un saludo a la distancia desde Tijuana, Baja California, México. Amigos, les traigo la reforma que va a mandar el presidente Andrés Manuel al Congreso para ver si se logra aprobar. Pues yo le veo un punto, varios puntos buenos, pero le veo un punto que realmente no me convence. Bueno, les voy a decir, el primer punto es de que son 16,000 y feria de pesos, es una buena suma con la cual te jubilarías, te pensionarías con con esa reforma. Pero la que no me gustó prácticamente es que te pensionarías a los 65 años, no a los 60, sino a los 65. Entonces mi pregunta sería, las personas, si habrá unas empresas en un país como el de México que suelan ocupar a personas mayores de 60 años? ¿O habrá quien pueda trabajar todavía después de los 60 años y llegue a los 65 años para que logre obtener esa pensión? Es una pensión muy buena y nos explica cómo fue que se fue perdiendo las garantías de las pensiones de que anteriormente nuestros padres sí las recibían al 100% y a la entrada de otros personajes del gobierno, tanto de Felipe Calderón o Cedillo, creo, las reformas de pensiones pues se vinieron abajo y hoy el presidente ha ido pues ajustándolas para que cada quien vaya o cada persona que se jubile de los trabajadores perciba mayor cantidad de dinero, pues para que tenga una mejor vida digna y tenga realmente una calidad de vida, porque muchas veces si se pensiona a la persona, y muchas veces se pensiona a la gente porque o no puede trabajar o porque ya no le dan empleo, y muchas veces no alcanza ese dinero y tienen que andar haciendo chambitas en otro lado para ajustar el presupuesto familiar. Bueno, vamos a ver lo que dice la secretaria de Gobernación del gobierno del presidente Andrés Manuel, Luisa María Alcalde Luján. Vamos a ponérselos. Muchísimas gracias. Bueno, como hemos dicho, una de las reformas fundamentales que hemos presentado tiene que ver con revertir los efectos de dos reformas dañinas en contra de los trabajadores que pasaron a cuentas individuales, lo que eran las pensiones, que es la reforma de 1997, aprobada en el sexenio de Cedillo, y de 2007, esta reforma aprobada en el sexenio de Felipe Calderón. ¿Cuáles fueron los efectos principales de estas reformas? La primera es que cientos de miles de trabajadores quedaron fuera de la posibilidad de tener una pensión. Y esto sucedió porque los requisitos aumentaron de un día a otro. Como podemos ver en la ley del 73, que es la previa a esta reforma, los requisitos tenían que ver con llegar a contar con 500 semanas de cotización en el Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, 10 años. Y con la reforma se incrementó este requisito a 1,250 semanas, es decir, se tenía que contar con 24 años de cotización en el Instituto Mexicano del Seguro Social para poder contar con una pensión. ¿Qué sucedió? Pues que un importante porcentaje de los trabajadores se quedaron sin la posibilidad de contar con una pensión. Adelante. Pero también otro de los efectos tuvo que ver con pasar los recursos a cuentas individuales y que los rendimientos están dando porcentajes muy bajos del salario. Ya tenemos ejemplos de los primeros que se empezaron a jubilar bajo estas nuevas reglas y cómo el porcentaje de su salario disminuyó de forma significativa. En la ley del 73, los trabajadores están yendo con un promedio del 89% de su salario y ya con las nuevas reglas, en el caso de los que cotizan en el IMSS, con 27%, y en el caso de los trabajadores al servicio del Estado que fueron impactados por la reforma del 2007, con 60%. Derivado
realidad es que en 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una reforma, adelante, que fue muy importante y que tuvo efectos muy importantes. Una reforma no muy conocida, pero que fue fundamental. ¿Qué planteó esa reforma que fue aprobada? Primero, disminuir las semanas de cotización. De 1,250 pasó a 750, con un incremento paulatino hasta 2030, llegar a 1,000 semanas de cotización. Un segundo elemento fue incrementar las aportaciones por parte de los empleadores. Pasó o va a irse incrementando, como se ha venido incrementando ya, hasta alcanzar el 13% para 2030. Un tercer elemento fue poner un límite a las AFORES. Las AFORES estaban cobrando, comisiones muy elevadas, y por eso se establecieron topes que han llegado en estos años a generar 160,000 millones de pesos en favor de los trabajadores que antes se iban a las comisiones de las AFORES. Y finalmente también se estableció una pensión garantizada por parte del gobierno para aquellos que estaban ganando un salario mínimo en 2020. Entonces, ya estos cambios tuvieron efectos importantes. Por ejemplo, y nada más para darles un dato, de los que se pensionaron de 2021 a 2023, el 93% se pudo pensionar gracias a que se bajaron los requisitos. De no haber hecho esta reforma en 2020, hubieran quedado excluidos de este derecho. Y también ha impactado, y la proyección es precisamente que de 27% de la ley del 97, con todos estos cambios, ahora se percibirá el 64% del salario de los trabajadores. Como pueden ver, fue importante, pero todavía no suficiente. Por eso llega la reforma o la propuesta de reforma de 2024. ¿Qué está planteando esta reforma? Que los trabajadores puedan irse con el 100% de su último salario, es decir, contar con un complemento solidario para todos aquellos que ganen o se pensionen con el salario promedio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Estamos hablando de 16,777 pesos, es decir, contar con un fondo que pueda aportar para que este trabajador pueda irse con el 100% de su salario. ¿Cómo vamos a fondear este complemento? Adelante. También se establecen las fuentes de financiamiento ya en la ley. Estamos hablando de entrada de los recursos de las operaciones del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Todo aquello que se confisca por parte de las fiscalías, producto de delitos que van al pueblo, al instituto para devolverle al pueblo lo robado, ahora van a ir a este fondo de pensiones para el bienestar. Número 2, a través de la liquidación de la financiera rural. Número 3, de la venta de los terrenos de Fonatur. Número 4, el cobro de los adeudos de entidades públicas que tienen con el IMSS, con el ISSSTE y con el SAT. Y finalmente de los recursos de la aplicación de los artículos 302 de la Ley del Seguro Social y del Infonavit, que hoy tienen las AFORES y que tiene que ver con la recuperación de cuentas. Todo esto va a ser un recurso, un capital semilla de 64,000 millones de pesos. También la ley prevé recursos complementarios cuando vayan sucediendo las siguientes circunstancias. Por ejemplo, los fideicomisos del Poder Judicial. Sabemos que si bien se aprobó una ley donde se tienen que regresar estos 15,000 millones, hoy está impugnada y debe ser resuelta por la propia Suprema Corte. Esperamos que una vez resuelto se pueda liberar estos recursos y que formen parte del fondo para las pensiones. Número 2, los ahorros de la extinción de organismos autónomos. Otra de las reformas de las que habremos de hablar más adelante tienen que ver con la duplicidad de funciones y con extinguir
estos órganos, entre comillas, autónomos. 25% de las utilidades que generen las empresas paraestatales que están a cargo de Sedena y Marina, donde aquí ya se establece el fin específico que serán las pensiones, y finalmente la capitalización de los rendimientos generados por este propio fondo que irán teniendo con el tiempo. Adelante. Finalmente, decir a quiénes aplica esta reforma. A todos aquellos que tengan 65 años y que cumplan con los requisitos para tener una pensión y que se pensionen una vez aprobada la reforma y creado este fondo de pensiones para el bienestar. Estamos hablando de dos grupos principalmente, todos aquellos que fueron afectados por la ley del 97, es decir, las mujeres y hombres que cotizan ante el IMSS y que empezaron a cotizar ante el IMSS después del 1 de julio del 97, y en el caso de los trabajadores al servicio del Estado, todas y todos aquellos que cuenten con una cuenta individual son los que habrán de tener o acceder a este fondo para poder complementar sus pensiones. Se trata de dignificar, de reconocer el trabajo de toda la vida de los trabajadores y revertir estas reformas que tanto dañaron a la clase trabajadora en México. Fíjense que me gustó mucho la explicación que dio esta Luis María Alcalde, muy detallada, paso por paso, y nos explica, ¿no? Desde el momento que fue por Zedillo, pues sí, esos cabrones vinieron a chingar, Zedillo, Calderón, ¿no? Nomás vinieron a perjudicar al pueblo, sobre todo a las personas pensionadas, y ellos sí peleaban su pensión vitalicia, ¿no? Los presidentes sí pensaban su pensión, pero no pensaban en la pensión de la gente. Y otro punto que me gusta mucho, fíjense, que es el de los que cotizan en el año 97, jóvenes ahora, que son jóvenes, que empezaron a trabajar antes del año 97, o en el 97, fíjense que, o después del 97, esa ley que había hecho Zedillo era para que ya no cotizaran en el Seguro Social, o sea, no recibieran pensión por parte del Seguro Social. Si cotizabas en el Seguro Social, tenías que mantener el Seguro Social, o lo querían privatizar al Seguro Social. Y nada más lo que querían ellos, que crearas tu propia cuenta de ahorro de la Afore, que aún está actualizado eso, porque todavía no llega la reforma, y que se dé, y que estas personas que nada más están ahorrando, de eso vivieran. O sea, si por ejemplo tú llegas a ahorrar 400,000 pesos o 500,000 pesos, eso se los distribuirían en unas cantidades que creerían ellos que te alcanzaría como para 5 o 6 años. Pero si tú vives más de esos años, imagínate cómo te la verías después sin ninguna pensión, o sea, sin ayuda económica. Entonces lo que están logrando es que tengas una pensión indeterminada hasta que llegue el día que ya dejes de estar en este plano terrenal, o sea, que llegue tu muerte, ¿sí? Que dejes de existir, como las pensiones del 73, que es permanente, que es hasta que ya dejes de existir, inclusive es de que si estás casado o hay comprobación de tu pareja, puedes reclamar esa pensión para que sea dada ya sea a la mujer o al hombre a quien haya sobrevivido y quien esté pensionado. Entonces se me hace muy buena. Lo único que veo ahí es de 65 años, se me hace difícil. Ojalá y se dé, y ojalá y pues a lo mejor después la pongan en 60, pero si no, pues ojalá y le den trabajo a los 65. Espero les haya gustado el video y como de costumbre regálenme su like y compartan por favor, y gracias a los nuevos suscriptores. Hasta luego y que estén bien.